Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio hoy a lo que sería la clase teórica número 2, que se va a dividir en dos unidades. Con la unidad 1, que es la que vamos a terminar, modalidad de funcionamiento de las organizaciones. Vamos a ver el texto de Gustavo, de tipos de instituciones, que además de estar colgado en el campus, también está en la página web nuestra de la facultad, que está inserta en la facultad. Y una vez que Gustavo explica ese texto, tenemos el privilegio de tener a varios autores que explican los textos. Vamos a arrancar con la unidad 2, que es estructura y dinámica de las organizaciones. 2 puntos, lo manifiesto. Vamos a ver un texto de Aldo Schlemenson, un psicólogo de nuestra casa de estudio. Ustedes van a encontrar muchas de las cosas que él dice, que quizás las han visto los que cursaron trabajo en la materia de trabajo o en alguna otra materia. Él se dedicaba al análisis organizacional, digo se dedicaba porque falleció hace unos años. Estuvo en la cátedra dando alguna charla en algún momento, junto con otros colegas, y vemos este punto de lo manifiesto, porque en condiciones de cursada normal, presencial, en la segunda clase ya estaríamos arrancando con lo que sería el trabajo en campo que hacen los estudiantes, y que en esta cursada, recién a partir de lo presencial, vamos a ver la forma en que lo vamos a hacer, que no va a ser la misma en que se hace en otros cuatrimestres presenciales, eso lo adelantamos desde ya. Va a tener las características que el contexto nos está marcando. Entonces decía que como ya estarían arrancando con eso, y que como psicólogos institucionales, lo primero que hacemos cuando nos llaman a ver una consulta es ver lo manifiesto de las organizaciones, lo observable, vamos a dar ese texto, ¿sí? Hoy, que lo va a presentar Miriam. Así que si querés, Gustavo, ya podemos arrancar, y si nos surge alguna duda o algo, te vamos a ir preguntando, ¿sí? Luego conversamos, sí. Bueno, como dice acá, la psicología institucional, como cualquier disciplina o cualquier práctica, se conforma una tipología. En este caso, el sentido de conformar una tipología responde a, como ya venía adelantando Nora, es, por un lado, a empezar a acceder, aunque sea preliminarmente, a cuáles son las dimensiones estructurales de la organización a la cual nos estamos acercando y cómo se vincula esa dimensión estructural con una dimensión dinámica. ¿Para qué es eso? Para empezar a acercarse a la singularidad de esa organización en ese momento. Singularidad que involucra también a los modos de producción de subjetividad que promueve, determina, condiciona, detiene, bloquea, imposibilita, eso se ve en cada momento. Y en ese momento también, en el desarrollo de las prácticas que empezamos a observar que se desarrollan en esa organización, también podemos inferir cuáles son las instituciones que en sus mutuos entrecruzamientos se materializan allí en esa organización. La psicología institucional ha conformado histórica y clásicamente una tipología sustentada más bien en la distribución y en el ejercicio del poder que circula en una organización. Por eso van a ver que ya el primer tipo de organización remite a un régimen de gubernamentalidad, como es la democracia. En el caso de lo que se llaman las instituciones democráticas, se caracterizan en cuanto a su funcionamiento interno por una distribución y un ejercicio del poder ligado a la distribución de roles y funciones, también en términos de jerarquizaciones, eso se ve muchas veces en organigrama cuando los hay, y si no los hay se los puede inferir,
se ve una suerte de conformación piramidal, pero lo que también da elementos para inferir que estamos en un tipo de organización democrática es su vinculación con las leyes, con las normas, con las regulaciones vigentes en el contexto en que esta organización está incluida. Esto no significa que bajo un régimen político de baja calidad democrática, necesariamente las organizaciones tengan una baja calidad democrática, simplemente que puede resultar más dificultoso en un régimen de baja intensidad democrática, digamos. Básicamente, lo que define una tendencia democrática en una organización es esto, una distribución del poder ligada a formas representativas o de participación directa o delegativa, que esto nos va a acercar a una dimensión que vamos a ver más adelante, y una inserción en un régimen de gubernamentalidad democrática, en el cual hay ciertas normas y regulaciones legales, jurídicas, que esa organización debe cumplir. En el caso de las organizaciones totales, su característica distintiva consiste en una especie de cerramiento de la organización respecto del exterior, y definido en prácticas ligadas al control, a la vigilancia, al encierro, no a este que estamos pasando ahora, sino al encierro de aquellas personas que son enviadas casi siempre contra su voluntad a este tipo de organización. Por eso, una de las características distintivas de estas organizaciones es que sus prácticas apuntan a una suerte de barrido de la subjetividad. Y que este barrido también se puede observar en prácticas que estratifican el tiempo, las actividades, los usos del cuerpo. Los ejemplos se imaginarán que están más ligados a las cárceles, los manicomios, los orfanatos, algunas formas religiosas, como los conventos, los institutos de menores. Esa sería una característica distintiva, digamos, ¿sí? Que las prácticas derivan en un barrido de la subjetividad preexistente, digamos, y donde la condición de permanencia es la obediencia, ¿sí? Generalmente también se ligan las organizaciones totales a lo que se llama una conformación panóptica en términos arquitectónicos, de verlo todo, de saberlo todo, respecto a las personas que están allí. En el caso de las organizaciones autogestivas, su característica distintiva consiste, en primer término, en una conformación, en una distribución y en un ejercicio del poder tendiente a la horizontalidad. Esto es, la democracia que se ejerce allí es casi siempre participativa directa. El dispositivo a través del cual esa participación directa se manifiesta y se puede observar muchas veces es bajo el formato de lo que se llaman asambleas participativas. Otra característica distintiva es un funcionamiento que, si no está conformado ya como autónomo y autofinanciado, tiende hacia eso, hacia la autofinanciación. Tiende también hacia una distribución más o menos equitativa y proporcional de los excedentes. Esto significa que en una organización autogestiva es muy difícil encontrarse con plusvalía, digamos. Las ganancias se distribuyen equitativa y proporcionalmente. No es que todo el mundo gana lo mismo. Todo el mundo retira
un monto de dinero que es equivalente y proporcional a la cantidad de horas que le dedica. Si bien en general los muchos ejemplos que pueden aparecer organizaciones autogestivas son de empresas recuperadas, desde el Bauen hasta Sanón, hasta pequeñas empresas gráficas recuperadas, se les llama recuperadas porque son organizaciones que en su momento se las podía pensar como organizaciones democráticas. Organizaciones que paradojalmente a veces se han valido de las regulaciones jurídicas para decretar quiebras, para decretar cierres compulsivos, despidos compulsivos, y muchas veces son los propios trabajadores los que toman la decisión de tomar la fábrica o permanecer en la fábrica, y esas son condiciones de posibilidad de un funcionamiento autogestivo. No significa que no encontremos organizaciones que desde su origen arrancan con esta vocación. Esta sería más o menos un primer paneo de la tipología clásica de las organizaciones en función de la distribución y el ejercicio del poder, aclarando finalmente que, como cualquier tipología, nos encontramos con tipos ideales, entonces no es cuestión de ocuparse de buscar un tipo de organización absolutamente autogestiva, total o democrática, porque no la vamos a encontrar. De hecho, una organización total puede funcionar tanto en un régimen de gubernamentalidad democrático, como en un régimen totalitario, dictatorial, despótico, ¿sí? Esta es una primera tipología. A partir de valernos de este primer mapeo, es que tenemos el segundo acceso, más complejo, valiéndonos de las 7 dimensiones de análisis que ha propuesto Schlemenson, que sigue ligado al campo de lo manifiesto y de lo observable, que son las 7 dimensiones que plantea en su texto sobre la ética en el análisis organizacional. Gustavo, Sí. cuando vos hablas de singularidad en las organizaciones, con singularidad, ¿te estás refiriendo a las características particulares de esa organización? Por ejemplo, si tenemos, no sé, 2 farmacias, aunque las 2 sean farmacias, cada una va a tener su singularidad, su particularidad. ¿A eso te referís con singularidad? Exactamente, sí. En el texto hay una suerte de juego de tipología con un supermercado, por ejemplo. Pero vos pensás en un supermercado, podés pensar en una gran cadena de supermercados, y estaría bien pensar que todos los supermercados que pertenecen a esa cadena tienen características comunes, ¿sí? Porque así lo fija el Departamento de Recursos Humanos de la cadena de supermercados. Esto no significa que cada uno de esos supermercados que pertenecen a la misma cadena, por su ubicación geográfica, por el tiempo de permanencia, por sus dimensiones, por la logística con la cual se maneja, por la diferencia de proveedores, por la diferencia de personal, por la diferencia de población que asiste, no tenga cada una su singularidad. Bueno, estamos hablando entonces de la cultura organizacional propia de cada organización también. Buenísimo. Bien. Que eso lo podemos articular después con ese texto, ¿no? De cultura. Ajá. Bien. Bueno, así como traía Gustavo esto de las 7 dimensiones, se trata de poder pensar a este objeto que va a ser una de las primeras cosas que va a tratar Aldous Schlemenson en este capítulo 6 de su libro. Lo va a tomar a esta organización como una imagen compleja, multifacética, que está en relación con lo que veníamos planteando en relación a los sistemas complejos con los cuales trabaja el psicólogo institucional, ¿no? Y hablábamos de la organización como algo complejo. Schlemenson lo parte de acá y va a pasar por distintos autores, tales como Weber, Etzioni, Schein, Freud, para poder de cada uno armar algo puntual que a él le interese destacar dentro de lo que él quiere sistematizar
las observaciones en las organizaciones. Que así uno vaya a un supermercado, como era el ejemplo anterior, vaya a un club, vaya a una iglesia o a una multinacional, esto observable, esto racional de la organización, es algo que se mantiene, sea la singularidad de la organización que fuere. En este punto es esquematizar como un esqueleto de qué mirar, qué es lo que, en donde el psicólogo institucional va a poner esa mirada y esa escucha también. En este punto, decía, sistematizar las observaciones le permite finalmente a Schlemenson llegar y concluir en una definición, que es esta que aparece en la pantalla, una definición larga con respecto a la organización, cómo él la entiende, ¿sí? Que es una definición conceptual y operativa. ¿Por qué operativa? Porque cuando la podemos desgranar, vamos a encontrar en ella estas variables inmodificables, diríamos, de cada una de las partes que componen a la organización. Y digo partes porque está pensando a la organización como un sistema abierto, ¿sí? La noción de sistema elemental es distintos elementos que se combinan entre sí, que colaboran, que si una parte se modifica el resto. En este sentido es un sistema abierto. Y vamos a ver que esto, en relación al contexto y a lo que estamos pasando, cómo podemos pensar también nuestra organización facultad, ¿sí? En este sentido, él va a plantear, ya podemos pasar a estas dimensiones, ¿sí? A lo manifiesto, como decía antes Nora, de las organizaciones. Dice, ante todo, para poder hablar de una organización, está una idea, ¿sí? Una idea original, que pueden ser entre uno o varios, que es lo que él va a denominar el proyecto, que está en el inicio y es lo que le da la razón de ser, ¿sí? a la organización per se. ¿Sí? Es aquello que va a ir perfilando, que va a ir teniendo primero un entramado mental, una parte de ideación, cómo va a pensar esa persona o ese conjunto de personas a la organización, ¿sí? Para después tratar de llevarlo a lo que él va a llamar una puesta a punto o a prueba, que es tratar de tomar en cuenta el efecto que puede tener esta organización en las personas a quienes está dirigida, ¿sí? De este proyecto se desprenden distintos objetivos, ¿sí? El objetivo principal es lo que le va a dar luego la forma de tarea principal. Tarea y tecnología es otra de las dimensiones, es la segunda dimensión que va a trabajar Schlemenson, y va a nombrar distintas tareas, distintos niveles de complejidad en la tarea, de acuerdo a la posibilidad de decidir o no sobre la realización de una tarea, los elementos que se utilizan, y que van a tener el mismo nivel de importancia una tarea secundaria a la principal. Por ejemplo, si estábamos hablando de aquí de la facultad, por ejemplo, en función de la tarea principal, diríamos que es el enseñar, algo del orden de el enseñar a aprender es lo que configura a una facultad, a una institución educativa, ¿sí? A la facultad. Sin embargo, las tareas administrativas, que podrían ser pensadas como del orden de una tarea secundaria, ¿sí? Tienen también, no podrían hacerse y llevarse a cabo la tarea primaria sin todos estos elementos que coadyuvan, ¿sí? En este caso en particular, Miriam, Sí. en este caso en particular, si no contáramos con la tarea a priori secundaria del Departamento de Informática y de soporte, no podríamos estar dando esta clase en este momento. Exactamente. La tecnología, en este punto, tiene que ver con esos soportes materiales que nos permiten, ¿sí? Llevar adelante digamos, el objetivo de la organización de la que estemos hablando, ¿sí? La tercera dimensión
está en relación con la estructura organizativa, ¿sí? Y aquí tenemos que ubicar varios elementos. La estructura organizativa habla de los niveles de comunicación que se mantiene dentro de una organización, habla de los roles y de las funciones que se despliegan dentro de una organización, habla de los distintos niveles en relación a los liderazgos, a la forma en la que se van comunicando, ¿sí? Y allí va a tomar Schlemenson algo que es importante, es que dice que pueden coexistir distintas formas de estructura en una misma organización, ¿sí? Podemos encontrar lo que va a llamar la estructura formal, que es aquella que está graficada generalmente en un organigrama, ¿sí? Que aparece como los lugares que deben ser llenados por personas, porque los roles quedan y las personas pasan, va a decir Schlemenson, ¿sí? En este sentido, ese gráfico, que no siempre está en una organización, es lo que da la forma, ¿sí? De distribución de esas tareas y de las dependencias. Pero también puede existir y coexistir lo que va a llamar una estructura presunta, que es aquella que los miembros que forman parte de la organización suponen que funciona. A veces coincide con aquella que está legitimada en el organigrama, pero a veces nos encontramos que no, ¿sí? Y allí es donde, a partir de ese análisis y esa contrastación entre aquello que debiera estar funcionando desde esta perspectiva formal y aquello que los empleados, los trabajadores, los que forman parte, todos los niveles que forman parte de una organización, sienten que funciona, es que el psicólogo puede hacer una tercera forma de estructura, que es estructura existente, la que él, en función de este análisis, dice, bueno, efectivamente, esta es la estructura que está funcionando en este lugar, ¿sí? Luego va a tomar una cuarta estructura, que la llama requerida, que tiene que ver con lo que sería lo ideal en función para esa organización en particular, y que allí se va a tener que poner de acuerdo con las posibilidades reales de la organización para poder ser implementada o no esta estructura requerida, ¿sí? A veces nos hemos encontrado que desde lo ideal, un puesto intermedio de jefatura, por ejemplo, en algún servicio de un hospital, sería de alguna clínica, vamos a correr un hospital, desde una clínica privada, ¿sí? Algún puesto intermedio sería lo ideal en función de poder establecer una buena delimitación de estos roles y funciones. En esta negociación, digamos, o en esta forma de plantearle a la organización que se considera ese punto, habrá que ver si es posible, no, de qué manera, cómo se puede implementar, ¿sí? Esto es lo que apunta con la estructura requerida, ¿sí? Hay una cuarta dimensión de la que va a tomar Schlemenson y va a guiarse del texto Psicología de las Masas, Análisis del Yo de Freud, que es las relaciones interpersonales, ¿sí? O las dimensiones intersubjetivas. Allí va a plantear Schlemenson algo que tiene que ver con esta lectura racional y manifiesta. Va a hablar de dos ejes, ¿sí? Freud en este punto no lo menciona, no lo trabaja de esta manera. Ya vamos a ver cuando pensemos en la dimensión vincular, de qué manera está siendo pensado estos vínculos interpersonales. Aquí lo plantea desde dos ejes. Un eje vertical que tiene que ver con el eje de la autoridad y de qué manera, ¿sí? Esta autoridad se relaciona con sus empleados, y por otro lado el eje horizontal que está en relación con las personas que son los pares, ¿sí? Con digamos, con los que forman la base de esa organización, ¿sí? Hay una quinta dimensión, que es el aprovechamiento de los recursos humanos, ¿sí? Que es una dimensión importante en función de
de qué modo se puede pensar que el sujeto trabajador pueda sentirse lo mejor posible. El sentirse lo mejor posible dentro de su ámbito de trabajo también implica poder vincularse con su trabajo de una mejor manera y de este modo poder rendir lo más posible también en su trabajo. Y allí va a hablar de tener en cuenta la carrera, ¿no? Que tenga la posibilidad de ascender en función de sus conocimientos, de poder ubicar a aquellas personas que tienen un determinado saber en los lugares más propicios para esto y que de esta manera pueda desplegarse desde allí, que el salario sea acorde a su trabajo, pero fundamentalmente que sea acorde en relación a lo que los demás también digamos, cobran, que en esta cuestión sea equitativo al trabajo que se está haciendo, ¿sí? La tarea, cuando la tarea puede no ser monótona, ¿sí? Esto ayuda a implementar la creatividad, el entusiasmo, ¿sí? Y el otro punto de este aprovechamiento de recursos humanos tiene que ver con el confort y la salubridad, poder estar en un espacio de trabajo con condiciones de higiene, de luminosidad, con los elementos adecuados. Esto también favorece a poder estar en buenas condiciones con uno y con el trabajo, ¿sí? La sexta dimensión está en relación con los grupos internos de poder, que allí el autor lo va a trabajar desde lo que sería el eje jerárquico, ¿sí? Y un eje, Sindical. Y sindical, pero no lo llama sindical. No, no lo llama. Representativo. No, pero... Ahí está, representativo. Ahí está. No me acordaba. Podríamos decir un régimen representativo Claro. bajo la forma organizacional de un sindicato. Ahí está. Claro. ¿Sí? Que tiene que ver en función de también esta cuestión de los pares, ¿sí? Y el ejecutivo tiene que ver en este punto con los que pueden ejercer jerarquías y tomar decisiones. Pero también, digamos, y esto es algo que acontece cuando uno está trabajando en las organizaciones, ¿sí? Que aparece otra forma de poder mencionar a estos grupos internos de poder, que tienen que ver a veces no siempre con esta formalidad de la que estábamos hablando, de la que tomaba recién Gustavo, de lo ejecutivo y lo representativo. A veces nos encontramos con alianzas diferenciales que están más en relación a lo que dijimos antes, en relación a esta estructura presunta, ¿sí? Tal vez, en donde uno puede encontrar grupos internos de poder que no responden directamente a esta diferenciación. Y esto es importante a la hora de poder pensar qué es lo que está sucediendo en esa organización, ¿sí? Recordaba... Es importante esto. Recordaba... No hace falta la presencia material de un sindicato para poder hablar de que hay un régimen representativo. Sí. Es verdad. Sí, pero además recordaba un trabajo que habíamos hecho en una escuela, ¿sí? En donde allí se veía claramente cómo esta dimensión de lo representativo y lo ejecutivo se hacía porosa, ¿sí? Para otro tipo de funcionamiento. La última dimensión en este sentido es el contexto, ¿sí? Y el contexto, si bien en el texto va a hablar de un contexto turbulento en función de una categoría de autores como Emery Trist, podemos pensar que hace algún tiempo estamos en contexto turbulento todo el tiempo. Y aquí nos detenemos en lo que puede ser un contexto a nivel macro social, ¿sí? Y aquí estamos inmersos en esta pandemia, entre otras cuestiones, por supuesto, y también un contexto micro social, que es aquel que está más en relación con esa organización y con lo que traía antes para Gustavo en función de estas
estas otras organizaciones que están alrededor, están en la cercanía del contexto de esa organización, por lo situacional, porque colaboran con ella, porque compiten, ¿sí? Y esto también va a dar una forma diferente a esta organización. Esta forma de pensar la organización desde estas 7 dimensiones, ¿sí? En tanto un sistema abierto, implica que modificándose alguna de estas, inevitablemente se va a modificar el resto. Pero en función de esto va a pensar Schlemenson que en toda organización siempre hay dimensiones emergentes, ¿sí? Esto sería como esta estructura, el esqueleto, lo que vamos a poder encontrar en toda organización, ¿sí? A donde vamos a apuntar. Pero también tenemos que escuchar cuáles son esas dimensiones emergentes, aquellas dimensiones que en esa circunstancia, ¿sí? Toman como mayor relevo y se escuchan de un modo distinto, ¿sí? Así que esto también forma parte de esa singularidad de las organizaciones, porque aquí también están estos múltiples atravesamientos institucionales, ¿sí? La forma en la que lo manifiesto digamos, lo podamos escuchar y aparece, ¿sí? También después lo vamos a poder pensar más adelante en un otro teórico con lo histórico-antropológico, que es otra dimensión para pensarlo, y luego una dimensión vincular, ¿sí? Hasta aquí este mapeo organizacional, que siempre es una primera aproximación, pero no por ella, por ser la primera, no es, digamos, exhaustiva, ¿sí? O intenta ser lo más exhaustivo posible. ¿Mm? Pensemos estas 7 dimensiones en las organizaciones dentro de un mes, ¿no? Como algunas, inclusive ahora, como algunas han cambiado su proyecto y empezaron a hacer organizaciones de delivery, por ejemplo, los lugares de comida, que se manejan solo con delivery, no hay más presencia, con lo cual, digamos, el proyecto sigue siendo el mismo, pero por ahí la tarea y la tecnología que utilizan es distinta, todo marcado por el contexto, que también es algo muy interesante para que pensemos hoy las organizaciones y para que entendamos esta teoría que plantea este autor en el contexto actual. Como una pregunta como para pensar sería, ¿cómo afecta la pandemia las organizaciones por las que vamos atravesando la cotidianidad? Las organizaciones, digo, van atravesando la cotidianidad. La verdad que es un texto que escribió él en el 89, pero que es absolutamente actual para pensar hoy qué es lo que pasa con las organizaciones. Y ni que hablar dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Bueno, con esto podemos dar por terminado el teórico de hoy. No sé si quieren agregar algo más, alguna pregunta, colegas. Yo agregaría, ¿Sí? como para reforzar esta idea de la singularidad. Es verdad efectivamente que la línea que plantea Schlemenson parte de 7 dimensiones de análisis que sostiene él, son pasibles de ser encontradas, entre comillas, en cualquier organización. Lo que podríamos agregar es que en cada organización, cada una de estas 7 dimensiones se van a visibilizar de distinta manera. Claro. Están las 7, pero de distinta manera. Ahí es donde articulamos lo de la singularidad con las dimensiones, ¿no? Esa singularidad la podemos ver a través del análisis de estas dimensiones, sería. Sí. Bueno, bárbaro. La semana que viene vamos a terminar con la unidad 2, con esto lo manifiesto, y vamos a ver 2 textos. Uno que es MIPYMES, que lo tienen, ya está todo colgado, también está en la página web de nuestra, de la facultad, que es un texto de Lorena Pérez, que es una docente de la cátedra, es docente de los miércoles a la tarde, y vamos a ver un texto de Press, de Eduardo Press, que habla de empresa familiar. Y con estos 2 textos vamos a dar por cerrado
el capítulo de la unidad 2 para prepararnos para entrar en lo que sería luego en el 4, en el teórico 4 con historia y cultura, que es uno de los puntos más fuertes que vamos a trabajar. Así que bueno, se nos hizo la noche a nosotros grabando el teórico como verán, pasamos de la luz del día a la luz artificial. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima entonces. Chao.